¿Qué pasa, Gato Jazz? Hoy vamos a ver una expresión que a partir de ahora no vas a parar de utilizar para hablar de las cosas que se tienen que hacer. Te voy a enseñar cuándo usarla, en qué tipo de frases usarla y, lo más importante, también algunos trucos para que no te confundas. Si estás preguntándote qué expresión vamos a ver hoy, te la digo antes de empezar el vídeo y así nos dejamos de misterio. Hay que más infinitivo. Seguro que la has escuchado alguna vez, ¿no? Hay que comer sano, hay que trabajar, hay que despertarse pronto, hay que leer más, hay que hacer deporte, hay que irse a dormir. Vamos directamente a lo que nos interesa. Hay que más infinitivo se usa para hablar de lo que es necesario o se debe hacer, de manera general y sin indicar quién debe hacerlo. Pero en realidad, decir hay que es decir que todo el mundo debe hacerlo. Hay que comer sano, hay que hacer deporte. ¿Ves lo que quiero decir? Todo el mundo debería comer sano, todo el mundo debería hacer deporte. Pero hay que no solo sirve para decir lo que todo el mundo debería hacer, sino que también lo podemos utilizar para decir lo que nadie debería hacer. Mira, no hay que fumar, no hay que beber, no hay que quedarse despierto hasta tarde. Para que te quede claro, en francés, inglés e italiano, hay que se traduciría por il faut, you have to o we need to y bisogna. Espera. Seguro que también te estás preguntando que si para explicarte todo esto también estoy usando el verbo deber e incluso expresiones como es necesario o se debe, ¿qué diferencia hay? Como siempre, una misma cosa la podemos decir de mil maneras. Lo importante es conocerlas. Por cierto, te recomiendo que veas este otro vídeo. Te lo dejo por aquí. Bueno, seguimos con el tema de hoy. Mira esta tabla. De alguna manera, todas estas expresiones significan lo mismo, pero evidentemente hay matices. Con ejemplos lo entenderás mucho mejor. Hay que estudiar este problema. Nos referimos a todas las personas en general. Este problema se debe estudiar. Sigue siendo una afirmación general, pero con un tono más serio, más formal. Este problema se tiene que estudiar. Funciona igual que se debe estudiar, pero al usar el verbo tener es menos formal y elegante. Debes estudiar este problema. Tú, me dirijo directamente a ti. Señalo a la persona en cuestión. Debo estudiar. Yo. Deben estudiar. Ellos. Recuerda que al usar el verbo deber suena más elegante que si decimos tienes que estudiar este problema. En realidad, cuando hablamos de obligación, la única diferencia entre deber y tener es que deber es más elegante y formal que tener, pero lo puedes usar del mismo modo. Tener que lo vas a oír más habitualmente. Usa el que más te guste, es cuestión de estilo. Antes de que se me olvide, si no conjugas deber ni tener, también los podrías usar como afirmaciones generales. Fíjate, deber estudiar todos los días es duro. Tener que estudiar todos los días es duro. Es necesario estudiar este problema. Resalta la importancia de estudiar, porque estudiar es importante. Volviendo a la expresión hay que más infinitivo, no solo la podemos usar en presente, también puede ser en pasado, futuro y hasta condicional. Este es bastante fácil. Hay que ir a comprar el pan, hay que limpiar la casa, hay que ir al médico. El pasado es un poco más complicado, porque tenemos que diferenciar entre hubo que y había que. Aunque ambos son claramente pasado, entre ambos existe un matiz de tiempo de cómo describimos la acción en el pasado bastante importante. En el trabajo, aquel día hubo que llegar a las 7 de la mañana. En ese trabajo había que llegar a las 7 de la mañana. En la primera frase hablamos de un hecho puntual, algo que solo pasó una única vez, un único día. En cambio, en la segunda frase hablamos de algo que se repite, una acción habitual. Siempre había que llegar a las 7. Te voy a poner otro ejemplo que incluye otro matiz bastante importante. Había que hacerlo, era nuestro deber. Hubo que hacerlo, era nuestro deber. En la primera frase nos referimos al hecho de que existía la necesidad de hacerlo. En cambio, en la segunda frase nos centramos en el hecho de que hicimos lo que necesitábamos hacer. La acción se completó.
Puedes ver esto mismo en estos dos ejemplos. Por cierto, casi me olvido de ha habido que. Realmente funciona exactamente igual que hubo que, pero la diferencia es que ha habido que es más próximo en el tiempo. Para entender esto, te dejo por aquí otro vídeo. Para el futuro, también tenemos dos opciones. Va a haber que y habrá que. La teoría es que va a haber que se usa para un futuro más cercano, mientras que en comparación, habrá que se refiere a un futuro más lejano. En la práctica esta diferencia no existe. Tenemos un problema, va a haber que llamar a tu padre. Tenemos un problema, habrá que llamar a tu padre. Estas dos frases son lo mismo. En una semana va a haber que llamar a tu padre. En una semana habrá que llamar a tu padre. ¿Ves? Aunque si quieres ser totalmente fiel a la teoría, úsalo de esta manera. En una semana va a haber que llamar a tu padre. En un mes habrá que llamar a tu padre. El condicional es más sencillo. Habría que. Úsalo para situaciones hipotéticas o sugerencias. Habría que llamar al restaurante antes de ir. Habría que encender la calefacción por si esta noche hace frío. Si mi madre viene mañana, habría que cocinar espagueti carbonara, porque le encanta. Seguro que ya te has dado cuenta y no tengo que decirlo, pero hay no se conjuga como un verbo normal. Es el verbo haber, pero está en su forma impersonal, por lo que siempre es hay que, había que, ha habido que, hubo que, habrá que, habría que. Que no se te olvide esto, gato jazz. Te propongo un reto. ¿Sabrías usar hay que en estas frases? Te doy la solución si lo intentas en comentarios. Pero además, ¿por qué no me escribes algún otro ejemplo en comentarios? Alguno que te hayas inventado. Nos vemos en el próximo vídeo.